Bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre la energía en el universo, sobre las personas y sobre los ángeles, desde un punto de vista bíblico y de la realidad, ¿cierto?, que muestra la Biblia, que es la realidad verdadera. Ustedes se pueden preguntar, ¿y qué relación hay entre todo eso? Eh, pero aunque no lo crean, está muy relacionado a- al plan y a lo que se ha revelado en la Biblia. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, procedo a explicarlo. En un principio, Adán y Eva, cuando fueron creados, eran perfectos. La Biblia da vislumbres de que ellos podían trabajar, hacer muchas cosas, sobre todo cuidar el huerto del Edén, mantenerlo, y ellos no se cansaban. Si ustedes leen el relato de la caída, se van a dar cuenta de que el cansancio, la fatiga o el sudor es parte de la maldición. El trabajar para conseguir el sustento y el pan o el dinero, y ese trabajar es con sufrimiento. En el caso del hombre y en el caso de la mujer, dolores de parto. Uno puede pensar de que antes no había, el parto era muy placentero, quizá una de las delicias más grandes que hayan existido. Pero después del pecado no pasó eso. Y en el caso del hombre y tanto la mujer, el trabajo y el cansancio están presentes. Y si uno lee bien lo que dice Elena de White en varios de sus escritos, lo que se le revela a ella, eh, el trabajo era una delicia para ellos. No se agotaban. Y eso, aunque uno no lo vea a simple vista, conlleva a muchas, muchas, muchas cosas. No solamente en el cansancio en el trabajo, en las manos o fatiga, sino que posiblemente en toda labor intelectual, eh, ejercicios, y quizás cuantas cosas más que no entendemos y que en ese momento habían, quizás facultades que ahora han sido, por causa del pecado, ya no existen. Si uno lee bien la historia de Adán y Eva y los descendientes de ellos, antes del diluvio especialmente, eh, vivían 900 o 1000, casi 1000 años. Aunque no se menciona ahí de que eran gigantes. Hay un relato muy breve acerca de los gigantes. Después hablaremos en otra ocasión de eso. En la Biblia no se menciona. Elena de White, a ella se le muestra que en realidad tanto era, su edad era proporcional también a su fuerza física y a su porte también. Por las descripciones que da Elena de White, eh, era 2 veces más alto de las personas que habían en su tiempo, y poseían una fuerza 20 veces más fuerte a lo que a la gente que tiene la fuerza que hay hoy en día en los seres humanos. Eh, Imagínense entonces en lo intelectual, en su memoria, en su vista, eh, ahí donde uno puede pensar en cuántas facultades teníamos al principio, otras cosas quizás que desconocemos y ya no funcionan, y ya se han deteriorado, se han perdido, o bien Dios ahí le puso fin. En, eh, bueno, hasta el momento de que pecaron.
En realidad, lo que habla Elena de White en ese momento incluso hace referencia una vez ya que hayan pecado, ellos ya vivían 1000 años y tenían una fuerza increíble. Cosas, dice Elena de White, que antes del diluvio que nosotros no nos imaginamos. Capacidades artísticas, elementos científicos, pensamientos de los más profundos. Bueno, y nosotros sabemos que lamentablemente la mayoría del mundo lo destinó a cosas malas. Por eso Dios los destruyó. Era proporcional a sus capacidades. Bueno, el tema, el pensamiento de hoy es relacionado con la energía. A mí me gusta mucho la ciencia. Me gusta mucho las cosas que Dios creó. Esa ciencia tan linda que está escrita como palabras, leyes en cada elemento de la naturaleza. Y que al final nosotros como seres humanos la aplicamos y todavía se descubren cosas increíbles. Quiero hablar un poquito de la energía. Si se colocan a pensar bien, los seres humanos al pecar perdieron entonces mucha energía que ellos tenían. Una cantidad, una reserva de energía tremenda. Y aún así, hasta después del diluvio, ellos vivían hasta 1000 años y fueron cayendo paulatinamente a esa edad y por lo tanto también quizás su fuerza, hasta llegando por ejemplo al tiempo de Moisés, que ya él pudo vivir 120 años, pero antes vivían 900 años y fue disminuyendo paulatinamente. Si uno se coloca a pensar bien, ellos antes del pecado podían acceder al árbol de la vida. Y el árbol de la vida hacía perpetuar su sustento, la vida eterna de ellos mismos, sus fuerzas, sus capacidades. No sabemos cuánto conlleva haber comido el árbol de la vida. Una cosa es cierta, la energía que tenían los seres humanos en ese entonces no es igual a como está hoy en día en los seres humanos y quizás en la creación caída. Posiblemente, no lo sabemos, uno puede pensar que en la creación que no ha caído, la energía se mantiene de otra forma. Hay quizás cosas desconocidas que ahora se están, y quiero comentar un poquito de eso, están empezando a descubrir. La ciencia, colóquense a pensar en el universo de Dios que no ha caído, por lo tanto que no va a haber cosas malas, decisiones malas o aplicar mal la energía. Dios no tiene razón de por qué limitarla, pero para los seres humanos está limitada. La energía se transforma, es muy sabido eso. Por lo tanto, se requieren un esfuerzo, un trabajo, paciencia de parte de nosotros, inteligencia muchas veces, para poder controlarla y aplicarla y optimizarla, que pueda ser utilizada de la mejor forma y que rinda. No sé si ustedes han leído últimamente en cosas en internet que han salido a la luz, hay videos, muchas cosas son mentiras, pero también hay algunas cosas que son verdad, acerca de la energía libre. Bajo ese título uno puede pillar muchas cosas en internet, demasiadas, y la gran mayoría son trucos o son cosas falsas. Mucha gente para llamar la atención y cosas por el estilo. Pero últimamente se han empezado a descubrir, bueno, en este siglo y en el siglo pasado, a través, especialmente ligado a teorías muy grandes, que son muy difíciles de entender, como lo es la teoría de la relatividad, descubierta por Albert Einstein. Bueno, resumiendo, es posible extraer energía
generarla de forma ilimitada. ¿Será verdad? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Por lo que he visto, es difícil. El ser humano, por lo que se ha visto y lo que hay publicado en internet, y de hecho me atrevo a decir, por lo que he leído y observado, que el ser humano es muy difícil que por él mismo lo haya descubierto. Eh, ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Si uno lee bien los relatos de la Biblia y lo que se relata en los escritos de Elena de White, los ángeles, ahora voy a hablar de los ángeles, buenos y malos, tienen capacidades muy grandes, capacidades enérgicas demasiado grandes, y la aplican dependiendo en qué bando estén. Los ángeles buenos, sus energías, sus fuerzas. Uno puede leer muchos relatos, por ejemplo, en El deseo de toda la gente, cuando dos ángeles llegaron a liberar a Jesús de la tumba al tercer día, y movieron la piedra muy fácilmente. Otros ángeles en el Antiguo Testamento podían, solamente uno, asesinar, porque Dios mandaba quitar la vida a gente que realmente terrible, a miles de personas, con muy poco esfuerzo. Ahora, veamos en el bando contrario. El enemigo, ángeles caídos, también aplican sus fuerzas, y de una forma terrible. Hoy en día se están pudiendo ver los grandes engaños, cosas que estaban hace un tiempo ocultas, ahora están saliendo, los cuales están llamando la atención de mucha gente, engañándolos. Y Satanás y el enemigo aplicando energía, su energía que Dios le dio en un principio, de formas tremendas. A Elena White se le revela de que el enemigo incluso puede en ciertas partes destruir pueblos, ciudades enteras por el clima o terremotos. Dios se lo permite, por supuesto, pero el enemigo está aplicando una energía increíble. ¿De dónde la saca? ¿Cómo la transforma? ¿Se regirán bajo los mismos principios que nosotros lo hacemos? Concerniente a eso de las máquinas o a la energía libre, el ser humano ha tratado de manipular la energía y crearla, aunque no sabemos que no se puede crear, sino que se transforma, ya sea del sol, del viento, del mar. Pero hay algunos experimentos que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos es un proyecto SER. El proyecto SER, que lleva el apellido de su autor, es una máquina muy compleja de construir en forma de anillos, con imanes, electricidad, imanes especiales, en forma que se colocan en forma de anillos, de dentro hacia afuera, pueden colocarse muchos anillos, y diferentes imanes colocados entre cada espacio de cada anillo, y estos dan vuelta sin tocar las paredes. Resumiendo, aplicándole una pequeña corriente, esos anillos de imanes y muchos otros materiales de forma precisa colocada, pueden dar vuelta y se aceleran, y en un punto ya incluso uno puede quitarle la energía, y estos siguen acelerando a un ritmo, según algunas investigaciones que se le han hecho en Rusia, 5.000, 6.000 revoluciones, y eso puede seguir aún más. Solamente se controlan algunas posiciones de algunos imanes para poder frenarlo. Dos cosas que suceden ahí. Se crea una energía autosustentable. ¿Será verdad? ¿No será verdad?
Es uno de los únicos experimentos que he podido ver que funciona. Yo sé que pueden haber varios más. La energía que se genera ahí es mucha. Esto no es nada oculto. En realidad, uno puede meterse a la página web que tienen. Este científico, el que lo creó, trabaja con un equipo de científicos que están investigando sobre este tópico. Genera mucha energía. La promesa es de que se puede, las casas, la vida, las familias pueden sustentar su casa con esos aparatos sin necesidad de consumir de otros, sino que se genera ahí. ¿Cómo es posible? Y en realidad no solamente hay energía liberada o generada, sino otras cosas más extrañas, como por ejemplo que es posible flotar y anular la gravedad. ¿Verdad o no? Está en internet, no se ven imágenes misteriosamente, ellos no publican ni generando energía ni flotando. Pero si uno busca en inglés y en otras, hay algunas empresas o centros de investigación, pocas, que se han puesto ahí a analizar eso y colocan sus resultados. Hay algunas imágenes antiguas de este científico que ahora es de edad, donde se ve algunas cosas flotando, pero siempre como algo de misterio, no hay... Es extraño, pero tienen su página web e incluso hasta Aeronáutica CER, donde están aplicándolo a una especie de platillo volador, porque además de generar energía puede hacer levitar las cosas. ¿Será verdad o no será verdad? Yo pienso que es verdad, pero no quieren, o la gente, y yo pienso igual, aún así, el enemigo, esa realidad espiritual, o bien Dios mismo, en la realidad también espiritual, no quiere que estas cosas salgan todavía a la luz. Porque la energía en manos de las personas, de los seres caídos, puede ser mal aplicada. Y eso lo sabemos y lo entendemos. Hay otras cosas más, otro experimento. Voy a decirle a otra persona, mencionar otro nombre, Nicolás Tesla, descubridor de muchos, muchos, muchos inventos o elementos de la naturaleza que, que ahora nosotros la usamos acá, como por ejemplo los generadores de electricidad de la represa, eh, o las señales como el wifi, y muchas otras cosas más se lo debemos a él y a otros científicos. Pero también Nicolás Tesla, mientras él estaba en vida, publicaba, cuando lo entrevistaban, que él había descubierto algunas máquinas, había inventado, que aplicando teorías científicas, electricidad, electromagnetismo, magnetismo, fuerzas que aún no se entienden mucho hoy en día, él podía generar electricidad autosustentable. Y él lo notó y había escrito y lo publicó en algunos periodos de la época de que lo había hecho. Incluso él podía hacer mover su vehículo, si no recuerdo mal, con una de esas máquinas muy pequeña. Eh, ¿Será verdad? ¿Será mentira? Si lo analizamos a la luz de la Biblia, a la luz también de la verdad presente, de la situación caída del ser humano, que no obedecemos sus normas, es muy probable que Dios no quiera que el ser humano conozca eso todavía. Sabemos también por lo escrito de Elena de White que en el cielo se va a poder volar, se va a poder llegar a lugares y a mundos que a través de lo que nosotros entendemos y conocemos, la tecnología actual no es posible. Entonces hay una realidad, una física, una naturaleza muy linda creada por Dios, pero que hasta cierto límite podemos nosotros llegar y lo otro está vedado y está oculto. Lo que sé y lo que podemos ver es que los ángeles buenos, Dios también, los ángeles malos en su gran batalla contra la verdad y contra los mandamientos y contra Dios, aplica y entiende ciertas leyes que nosotros no entendemos hoy en día.
cosas tan misteriosas como desaparecerse, estar invisible, detener, aminorar el tiempo, transportarse de un lugar a otro más rápido que el pensamiento mismo. Hoy en día los científicos están empezando a entender eso, pero que el enemigo lo maneja muy bien, porque viene de un cielo donde esas cosas eran normales. Dios lo dio a los ángeles. Y hoy día el enemigo está engañando a todos, a muchos, pensando que esos poderes podemos nosotros acceder. Lo muestra como cosas sobrenaturales, como poderes. Y lo peor de todo es que hace olvidar a Dios y quitarlo del corazón humano. Y hace ver que nosotros somos dioses. Y ahí está el espiritismo moderno, la nueva era. El ocultismo, que antes estaba vedado, ahora este está siendo muy común. A los que no quieren obedecer a Dios, el enemigo está pronto a darles capacidades, pero es las mismas facultades del enemigo y su física que él conoce. Voy a terminar con esto. Esta persona, John Searle, Nikola Tesla y otros científicos más, si uno coloca a buscar la historia de ellos, si indagan un poquito en internet, en la red, se van a dar cuenta de que ellos no fueron los que idearon o crearon esos inventos. Quizás lo llevaron a cabo, pero no nació de ellos. Una fuerza superior tuvo que habérselos mostrado, ya sea ángeles buenos o ángeles malos. Si ustedes ven la historia de John Searle, él de niño tuvo muchos sueños repetitivos, que venían, no sé si en un número de 4 o 6 al año, que le mostraban cómo hacer esa máquina de forma precisa, los elementos a utilizar, los tipos de imanes, el tamaño, y le revelaba las cosas y lo que iba a ser al futuro. Esa iba a ser la energía del futuro, e íbamos a poder cambiar drásticamente el rumbo de nuestra humanidad, viajando a lugares de forma casi inmediata. En el caso de Nikola Tesla, si leen la historia de él, hay muchos misterios. Hay algunos escritos de él, alguna biografía que él, no biografía, perdón, diarios que se crearon, que él creó, que escribió mientras él viajaba de un hotel a otro. Muchas veces él tenía que, como en el último tiempo de su vida, le quitaron los financiamientos de sus proyectos. Él empezó a tener, la única forma de pagar era con sus mismas cosas, sus mismas experimentos diarios, bitácoras, escritos. Y se encontraron muchos escritos ahora de él mismo. Y él relata de que todos sus inventos, él prácticamente podía crearlos sin fallar. Que él no necesitaba equivocarse, lo creaba a la primera. Y que en realidad eran mostrados a través de él en visiones o en sueños. Él, dentro de su mente, podía estar conversando con otras personas, otros seres, los cuales le revelaban qué hacer, y a la vez en su mente, ya sea en los sueños de la noche o en visiones, no recuerdo bien, él podía crear esas máquinas, hacerlas funcionar en su sueño, en su mente, para después solamente construirla en la física, acá en la realidad física. ¿Acaso eso no es extraño? Para los que estudiamos la Biblia, los que he leído también los relatos de Elena de White, y sabemos el plan de salvación
sabemos la naturaleza caída y cómo el enemigo trabaja, y también los ángeles buenos trabajan. No fueron ellos los que crearon esos experimentos, no se les surgió de la nada, fueron dictados, inspirados, mostrados por seres invisibles, seres que saben, conocen de esa naturaleza, de esa física. ¿Por qué se lo revelaron? ¿Por qué se lo mostraron? ¿Será que de aquí a dentro de muy poco, dentro de los planes finales del enemigo, será que estas cosas van a salir? Muchas otras cosas más me gustaría comentarles, pero son relacionadas con esa física que se está estudiando, la física, la energía del punto cero. Y en el vacío, donde no hay nada, a nivel muy pequeño, hay energía. Y energía muy grande. ¿Cómo es posible? ¿O cómo es posible que pueda generarse energía de esta máquina que da vueltas de imanes y anulan o la gravedad la hacen, la invierten? ¿Cómo es posible? Por alguna razón no se ha descubierto o todavía no se ha revelado esto. Quizás Dios no quiere. El que juega con la gravedad, según lo que dice Einstein, el que juega con la gravedad también juega con el espacio y con el tiempo. Bueno, en otra ocasión vamos a hablar acerca de cosas muy terribles que el enemigo hace, que está ligado a todo esto. Lo único que me gustaría decir, Jesús existe, Dios existe, la realidad que está invisible existe, los científicos están empezando a descubrir que modificando ciertas cosas, parámetros, tanto la gravedad, el tiempo o el transporte, invisibilidad incluso, es posible. ¿Cómo? Algunos piensan o hay teorías de que hay otros planos o canales, por así decirlo, que se pueden sintonizar, en palabras más simples, o planos o dimensiones. ¿Cómo será esa realidad que Dios creó, el autor de todo, pero que los ángeles manejan, ya sea para bien, en el caso de los buenos, y el enemigo para mal? Busquemos al Señor. En el cielo vamos a ver cosas maravillosas. Que sea nuestro pensamiento en esto. No vamos a estar limitados a esta tierra, vamos a poder viajar, volar, hacer cuantas cosas increíbles. No vamos a estar limitados por muchas cosas que en este mundo estamos, pero tenemos que ser puros. Dios necesita la pureza, necesita que esta humanidad ya no sea caída, y así se nos van a entregar muchas cosas, pero pensando que Dios es el autor de todo. Él quiere que vayamos a Él, lo busquemos, estemos firmes en los engaños finales de la humanidad, que se van a presentar, porque a Satanás le queda poco tiempo, muy poco tiempo, y él está haciendo cosas desesperadas y mostrándose de una forma u otra, a través de una cantidad de logias, de religiones, de ocultismo, magia blanca, negra, sanidades. Cosas desesperadas está haciendo Satanás para engañar aún a los escogidos. Pero los escogidos no están en este momento escogidos. Nosotros tenemos que ver nuestro destino. Obedecer a Dios, su palabra, comunicar a los demás, guardar sus mandamientos sobre todas las cosas. Eso es todo lo que el hombre tiene que hacer. Bueno, este ha sido el pensamiento de hoy. Que podamos meditar en esto. Seamos humildes y puros. Eso es lo que Dios quiere. Y seremos protegidos de todas las cosas que están pasando en la humanidad. Que Dios los bendiga. Bueno, en esta ocasión